Avatares. Es una representación gráfica que sirve para identificar al usuario. Asumir un rol resulta una extensión de la personalidad hacia un contexto funcional dentro de un sistema gamificado. Esto se ve amplificado si se incorpora la opción de seleccionar o de diseñar un avatar personalizado. Un avatar es una representación gráfica que se asocia a un usuario. Para él, un avatar poderoso y estéticamente atractivo produce un fuerte grado de satisfacción. Un avatar es una representación personal y única de los usuarios jugadores. Se ha demostrado que los juegos utilizan avatares para representar a sus jugadores y estos provocan en ellos un mayor apego emocional. El discente, mediante el uso del avatar en su representación, perderá el miedo de equivocarse, como tal, ya que lo hará su caracterización digital. Mapas. La existencia de un tablero o mapa en el que se reflejen las distintas etapas o misiones de la experiencia facilita el seguimiento y ayuda al alumnado. Aunado a ello, permiten visualizar en qué estado se encuentra dentro de la temporización de las fases de aprendizaje, consecución de los objetivos, evaluación de las tareas, etc. Insignias. Se refieren a símbolos gráficos que representan que quienes la portan han desarrollado una habilidad o competencia, razón por la cual quien accede a ella muestra orgullo por el desafío que debió enfrentar para obtenerla. Se trata de un distintivo o señal que se otorga por lograr algún objetivo determinado. Son el equivalente a las medallas y reconocimientos que se obtienen en el mundo real. Son conocidas también como insignias y son una representación gráfica de los méritos y logros obtenidos por el jugador. Representan su progreso en el juego. Deben ser recibidas por el usuario como exteriorizaciones de sus hazañas y de su esfuerzo, similares a las que reciben en la milicia o las de los Boy Scouts. Consiguen premiar las hazañas del jugador e incrementan su nivel de motivación. Es importante que el jugador sepa cómo obtenerlas. También se recomienda que exista el mecanismo mediante el cual, al llevar a cabo una combinación de insignias, éstas disparen un premio adicional. Es fundamental que éstas tengan un nombre original y divertido. Trofeos y medallas. Se refieren al reconocimiento visible al alcanzar nuevos niveles y desafíos. Las medallas representan a una de las tres mecánicas más populares de la gamificación y apelan a una necesidad de reconocimiento y confianza por parte del participante, y operan desde lo simbólico. Premian ciertos logros o características particulares dentro del desarrollo del proceso gamificado, ya sean de forma exclusiva o general. Las medallas reconocen el esfuerzo del participante de forma simbólica. Premian logros, incrementan la vinculación intrínseca mediante un estímulo extrínseco. Se convierten en un elemento tangible del sistema gamificado y pueden ser físicas o virtuales. Son representaciones gráficas de los logros que se obtienen en un juego o sistema gamificado. Normalmente son coleccionables. Las medallas o insignias son representaciones icónicas de los logros que se obtienen en el sistema en un juego. Deben ser visibles para el usuario o alumnos. Normalmente son coleccionables. Las medallas son indicadores de progresos o logros en el juego. Son atractivas para los usuarios exploradores y desarrollan el engagement de los mismos. Tras la finalización de la experiencia, es interesante ofrecer al alumnado participante un diploma que sirva de agradecimiento por su participación e implicación en la experiencia. Aventuras, misiones. La experiencia debe dividirse en un conjunto de etapas o misiones que se alcancen o superen tras la adquisición de los diferentes objetivos, retos y, consecuentemente, los objetivos de aprendizaje. Estos desarrollarán dentro del alumnado una sensación de progresión individual y o grupal. Desbloqueo de contenido. Candados. El desbloqueo de contenido se produce cuando el alumnado tiene que resolver satisfactoriamente alguna actividad para seguir avanzando. Los candados permiten avanzar en la dinámica de las actividades. Un juego puede tener partes inaccesibles hasta que el jugador realiza determinadas acciones, que son percibidas como recompensa, despertando así la curiosidad de los jugadores. Reglas. Cualquier proyecto gamificado debe contar con su sistema de reglas que permita regular las mecánicas que lo conforman y que, aunado a ello, contribuya a que se integren de forma armoniosa y justificada. Las reglas limitan y delimitan lo que podemos hacer. Al diseñar un juego se decide lo que el jugador puede o no hacer. El conjunto de reglas conforma la mecánica de un juego.
Es decir, definen la forma en la que se gana o pierde en un juego, aspectos vinculados con las condiciones de victoria y de derrota. Las reglas pueden aparecer como indicaciones gráficas en la interfaz y es necesario que estén dramatizadas, es decir, que algún personaje nos informe en un diálogo o mediante voz en off de los objetivos de la misión o de lo que tenemos que hacer para conseguir derrotar a un enemigo. Recompensas son motivadores extrínsecos, fundamentales en cualquier experiencia gamificada, ya que permiten reconocer los logros y los progresos obtenidos. Las recompensas deben representar a ese incentivo motivacional que añade al clima motivacional de carácter intrínseco que deriva del propio diseño de la experiencia, narrativas, retos, tareas, etc. Monedas o monetización. En esta mecánica se emiten bonos de papel, billetes o fichas tokens. Es responsable que el uso de moneda dentro de las dinámicas gamificadas se dé en experiencias prolongadas, lo que permitirá a los participantes atesorar una fortuna y personalizar la experiencia de juego al comprar mejoras de juego, decoración u objetos complementarios a los desafíos temáticos. Tablero de clasificación. Estos elementos muestran la posición de los usuarios en comparación con los demás, es decir, tangibilizan el juego, otorgando información del lugar que se ocupa como jugador frente a otros. La asignación de puntos va estrechamente vinculada a esta. Para este autor, las tablas de clasificación resultan comunes en muchos escenarios de la cotidianeidad y suelen emplearse para gestionar el acceso a ciertos servicios o productos privilegiados. Al gamificar con puntos se genera una tabla de posiciones que se convierte en un recurso para categorizar la complejidad de ciertas actividades. Mediante las clasificaciones se pueden reflejar los progresos, los logros de los jugadores y de los equipos según los puntos, los emblemas conseguidos, entre otros. Deben ser estos visibles por los estudiantes y ser actualizados de forma regular. Niveles. Se ha logrado una meta. Cuanto mayor sea el nivel, mayor es el respeto y estatus, pudiendo ser estos principalmente intermedio, avanzado, experto, entre otros, indicando el progreso de los usuarios, es decir, indican el nivel alcanzado y se determinan por umbrales de puntos. Esta es una de las tres principales mecánicas de la gamificación. En este caso, los niveles se construyen como una entidad que opera dentro de la narrativa, suelen tener nombres y números y pueden responder a la estética particular sobre la que se desarrolla el sistema de gamificación. Con este sistema se premia la implicación del usuario en la actividad, otorgándole un nivel o descripción con el que puede distinguirse del resto y que anima a los usuarios nuevos a igualarles. Los niveles generalmente están representados por rangos de puntos, permitiéndole al jugador obtener una visión del lugar que ocupa en un determinado juego o sitio. También llegan a representar el nivel de implicación del usuario. Son indicadores del grado de progreso. Los puntos se pueden obtener más fácil o difícilmente en función del nivel del juego alcanzado. Comparativas. Someten a los usuarios a un sistema de clasificación que tienen en cuenta su implicación en la actividad. De esta forma, explota el espíritu competitivo de los usuarios. La puntuación como tal nos impide medir el esfuerzo real. En cambio, las comparativas nos aportan una perspectiva diferente, puesto que éstas potencian la competitividad, ya que nos permiten compararnos con otros. Puntos. Los puntos son valores numéricos que se consiguen en los juegos y en los sistemas gamificados tras llevar a cabo una o varias acciones. Los puntos en el diseño de los juegos se utilizan para dirigir las acciones de los jugadores o usuarios hacia acciones concretas. Se pueden ponderar en función de la importancia que se otorgue a la consecución de una acción en relación con las demás. Son útiles para recompensar al usuario después de ciertas conductas. Son considerados como la mecánica primordial de la gamificación. Consiste básicamente en otorgar valores numéricos escalables en función de la solución de un desafío propuesto, ya sea una pregunta suelta o una actividad más compleja. Los puntos por su valor simbólico se convierten en estímulos extrínsecos, que influyen directamente en la motivación intrínseca. Son valores simbólicos que surgen en función de la respuesta de los participantes ante estímulos o actividades que otorgan valor a la experiencia en la medida que se acumulen. Es necesario plantear que son concebidos como motivadores esenciales o como incentivadores mediante prestigio o premios. Representan la dinámica de juegos con mayor exposición. Estos permean en varias facetas de nuestras vidas, de forma divertida o no,
como los obtenidos por una evaluación basada en exámenes, en desempeños o en desarrollo de proyectos. Nos brindan una retroalimentación casi inmediata de nuestro desempeño. Puntos de experiencia. Se acumulan a consecuencia de las acciones y del progreso del jugador en una sesión de juego o a lo largo de distintas partidas. Siempre deben ser registrados. Controlan el avance del juego. Nos sirven de indicativo de la evolución del aprendizaje. Por ello podemos obtenerlos aunque se falle, ya que el error es fundamental para evolucionar en el aprendizaje. Estos se otorgan a largo plazo. En un sistema gamificado debemos premiar incluso los errores. Puntos redimibles. Se obtienen como resultado de distintas actividades del jugador y pueden ser canjeados por otro recurso o elemento del juego, por ejemplo, el dinero virtual. Puntos de habilidad. El jugador los obtiene por mejorar una habilidad. Regularmente se muestran en un score simple. Reflejan el dominio del juego o de la habilidad concreta y se consiguen en la interacción con el juego o sistema. Puntos de karma. El sistema de juegos los otorga como recompensa a los jugadores de acuerdo a su comportamiento, pueden ser de karma positivo o negativo. Puntos de reputación. Son similares a los puntos de karma, sin embargo, estos son otorgados por otros jugadores. Se ganan mediante las acciones de otros jugadores, permiten hacer el seguimiento y recompensan las acciones o de las contribuciones de esto. Puntos compensables son aquellos que se consiguen y valen lo mismo que los puntos de experiencia, pero que se pueden canjear para comprar bienes o servicios reales. Al ser los puntos una recompensa muy fácil de implementar en cualquier sistema, no es recomendable dejar todo el peso en ellos, ya que se podría caer en una tendencia que debemos evitar, la pointsification. Sorpresa. Nuestras dosis de dopamina disminuyen a medida que el cerebro construye enlaces neuronales. La novedad se va desvaneciendo y el jugador comienza a perder interés. Sorprenderlo es retenerlo, ya que al cerebro le encantan las sorpresas. Este elemento fomenta la alegría y diversión de los jugadores. Existen dos tipos de sorpresa: competitiva, basada en la actividad del usuario frente al resto; no competitiva. Certera. El individuo sabe que si realiza alguna acción, la obtiene; no certera, no está seguro de que obtendrá recompensa tras una acción. Barra de progreso. Son útiles para brindar información al usuario con respecto al progreso individual frente al desarrollo de una habilidad o competencia, para lo cual es necesario asignar tareas e informar el grado de avance. Al completar el 100% de la asignación, le permite al usuario acceder a un nuevo reto. En relación al crecimiento y el desarrollo del jugador, es importante que exista una evolución y una sensación de avance en el reto o en el sistema. Muchos jugadores sienten la necesidad de ir completando una serie de retos a través de esfuerzo y dedicación. La recompensa más gratificante será el reconocimiento de los logros. Mercancías virtuales se refieren a objetos que pueden ser comprados utilizando puntos acumulados con el tiempo, es decir, se refieren a elementos que se compran con puntos. Gráficas sociales representan la red social del jugador dentro de la actividad. Se refieren a la representación de las redes sociales del jugador dentro del juego. En estas pueden compartir logros y avances. Límites de tiempo. Simbolizan el competir contra el tiempo y contra uno mismo. Tutoriales. Representan el familiarizarse con el juego, adquisición de normas y estrategias. Dinámicas y mecánicas. ¿Cómo? Las dinámicas son elementos abstractos, representan la motivación interna del jugador a realizar determinadas acciones. Es lo que va a conseguir que sigan queriendo jugar algo, simbolizan el concepto, la estructura y la necesidad de jugar. Las dinámicas son las necesidades que han de satisfacerse. Las dinámicas de juego son un aspecto indispensable para la elaboración de cualquier actividad, siendo imprescindible que los alumnos tengan perfectamente asimiladas qué dinámicas de juego se llevarán a cabo. Estos elementos ponen en marcha a las mecánicas. Las mecánicas dan lugar al comportamiento fluido del sistema que propicia las experiencias de carácter estético. Las mecánicas de juego especifican los componentes del juego que se encargan que éste se lleve a cabo. Es decir, su función es incentivar a los jugadores al compromiso y por consiguiente a la acción. Están compuestas por desafíos, elementos de competencia y de cooperación, retroalimentación oportuna, entre otros. Nalar 2015 refiere que los desafíos crecen en complejidad cuando el jugador progresa a través del juego. Son los obstáculos a vencer, los acertijos que resolver, los problemas para solucionar, entre otros que dependen del tipo de juego.
Los desafíos deben ser interesantes, incrementables, variables. Son el basamento de los sistemas de recompensa. Los desafíos son las acciones que hacen al usuario involucrarse dentro del sistema gamificado y en su progresión. Para conseguir un objetivo a largo plazo es conveniente dividirlo en objetivos a corto plazo. Dinámicas. Este elemento abarca principalmente todo lo relacionado con la planeación de recompensas, es decir, con su estructura y ritmo. Se refieren a la forma en la que el jugador se comporta durante el juego, es decir, son los límites de acción a los que se enfrenta un jugador. La dinámica describe cómo los jugadores interactúan con las reglas propuestas, delimitan la estructura del juego y especifican la forma en la que los jugadores pueden interactuar con la mecánica y componentes del juego. Las fuerzas subyacentes como narrativa, elección, restricciones, retroalimentación y progresión que están presentes en casi todos los juegos determinan el verdadero éxito del proyecto gamificado. Motivan y fomentan la implicación del usuario. A través de estas se consigue despertar el interés por participar. Dinámicas. Avanzar una ficha u otra, elegir entre avanzar por un camino o por otro, gastar las monedas ganadas para obtener unos objetos u otros, describir todos los rincones o pasar solo por el camino principal, crear clanes, competir, colaborar. Adquisición territorial, apropiación permanente o control temporario de una región o elemento del escenario de un juego. Permite percibir qué tan poderosos somos. Predicción, el jugador adivina e intenta deducir un resultado basándose en alguna propiedad o patrón del gameplay, aunque en general el resultado está ligado al azar. Razonamiento espacial, el jugador debe interpretar el espacio del juego para ubicar elementos. Es una actividad instintiva y por tanto muy inmersiva. Ejemplo de esta dinámica es el Tetris y 3 en línea. Supervivencia. El ser humano tiene el instinto de sobrevivir. Muchos juegos se apegan a esa característica. El jugador siempre combate por mantenerse vivo. Destrucción es lo opuesto a la dinámica de la supervivencia. Uno de los deseos inconscientes del ser humano. Gusto por romper cosas sin consecuencias reales. Construcción, gusto por edificar. Coleccionismo, otro deseo humano. Reunión de cosas similares o por tema de forma natural, pudiendo ser estos trofeos, medallas, artefactos, logros, puntajes y tablas de posición. Persecución y evasión. Pac-Man es un ejemplo certero. Nos divierten este tipo de juegos porque combinan el deseo de sobrevivir, el razonamiento espacial y la predicción. Comercio e intercambio. No todos los juegos son competitivos, algunos se basan en el movimiento de recursos. Comprar y vender es divertido y desafiante. Nos gusta cooperar, incluso siendo enemigos. Carrera, ser el primero en cruzar la línea, el más rápido, el mejor, asociamos velocidad con superioridad. Las dinámicas se encuentran estrechamente relacionadas con las mecánicas. Solo es necesario considerar que las primeras dependen del diseño del juego, mientras que las segundas se subordinan al jugador. Las mecánicas son los elementos que hacen que el progreso en el juego o sistema sea visible. Son los puntos, points, medallas o emblemas o clasificaciones, razón por la cual las mecánicas representan a las recompensas de nuestro sistema gamificado. Las clasificaciones ayudan en el desarrollo de forma visual durante el proceso. Ordena a los participantes según la consecución de metas o retos, pudiendo ser estos individuales o grupales. Tranquilidad, independencia, amor romántico, familia, idealismo, poder, ahorro, curiosidad. Venganza, orden, alimento, contacto social, honor, estatus, aceptación. El estatus se refiere a la adquisición de alguna recompensa por realizar la actividad asignada, ser miembro de una comunidad y posicionarse en esta motiva a seguir jugando. Esto funciona solo dentro de la realidad social con los demás y con aquellos individuos que puedan obtener gratificación frente a terceros por su estatus alcanzado. Las personas necesitan ser reconocidas. El aumento de niveles es uno de los principales motivadores para alcanzar el reconocimiento. Mecánicas, retos, niveles, interfaces, bienes virtuales. Las mecánicas son estructuras que en esencia apelan a necesidades intrínsecas y se marcan en el sentido gratificador de la experiencia lúdica, aunado a que deben ser aceptadas y respetadas por todos los jugadores. Las mecánicas se refieren a todos los elementos que se entrelazan con la finalidad de que el jugador se divierta, es decir, las normas de funcionamiento. Gracias a esta, los alumnos incrementan su compromiso que los dirige a la superación de los retos a los que se enfrentan. Algunas de las mecánicas que se emplean con mayor frecuencia son los sistemas de puntuación, regalos o recompensas ficticias o reales, el ranking, los logros, avatares, sellos,
desbloqueos de nuevas habilidades, niveles, misiones, retos o desafíos en equipo o en solitario. Los éxitos permiten visualizar con mayor precisión el avance a lo largo de una actividad. El aula es igual que la vida, un sistema basado en retos. Estos pueden llegar a ser muy diversos y de diferente grado de complejidad. Mencionan que la mecánica se orienta a los objetivos, reglas, entorno, retos y limitaciones que se mantienen constantes para todos los jugadores. Las mecánicas suponen una serie de reglas que dan lugar a que los jugadores disfruten y generen compromisos mediante diferentes retos y un camino por el que se pueda avanzar hasta una meta. Tipos de mecánica sobre el comportamiento humano centrado en el comportamiento humano. Mecánica de retroalimentación en relación con el ciclo de retroalimentación en la mecánica del juego, mecánica de progresión, acumulación de habilidades significativas. Las mecánicas son las diferentes acciones, comportamientos y mecanismos de control ofrecidos al jugador dentro de un contexto de juego. Son las reglas básicas del juego, aquellas que determinan cómo se desarrollará el juego y deben ser aceptadas y respetadas por todos los jugadores. Mecánicas. Las insignias que se obtienen para superar un determinado reto, los puntos que se ganan haciendo una determinada acción, los niveles en los que está estructurado el juego, los movimientos permitidos de un jugador y los posibles combos, combinaciones de acciones, los propios retos. Descripciones de las mecánicas de juego. Estado, un medio de reconocimiento, fama, prestigio, atención y en definitiva la estima y respeto de los demás. Concurso, actividades en las que los jugadores se enfrentan por equipos que resultan en uno o más ganadores. Oportunidades, el elemento o elementos de aleatoriedad en un juego. Desafíos, dar a los jugadores instrucciones sobre lo que deben hacer dentro del sistema de gamificación. Comentarios, devolver la información a los jugadores e informarles de dónde son en la actualidad. Cooperación, colaborar en equipo para alcanzar un objetivo común. Recompensa, beneficios que obtiene un jugador por completar una acción o alcanzar un logro. Votar. Los votos indican el reconocimiento en la calidad de algo que se ha hecho o expuesto y pueden llevar a que se frecuente un sitio más a menudo. Seguir. Es una evolución de votar, el incremento de follows, es decir, de mantenimiento de la fidelidad, supone el incremento en la red de relaciones y de los impactos que lo supone en un sistema determinado. Recopilar. Un ejemplo de estas mecánicas son las millas aéreas, contribuyen a construir un sistema de fidelidad. Abrir y resolver. Unlock. Esta mecánica está relacionada con las reglas. Normalmente se asocia al cambio de niveles o estadios en los juegos y a la aparición de nuevos objetivos hasta llegar al final. Sorteos de lotería. Atraen porque la resolución normalmente no es inmediata. Hasta el final se conoce el desenlace. Los premios cuantiosos hacen que la percepción de la probabilidad de ganar sea más alta. Notas, calificaciones. A nadie le gusta que le suspendan o que en sus métricas salga el color rojo. Sin embargo, esta mecánica es mejor cuando se quieren obtener calificaciones numéricas más altas antes que conseguir un beneficio asociado. Limpiar, clearing. Se refiere a la opción de dar respuesta a los correos electrónicos, leer los tweets, ver las notificaciones de Facebook. La mayoría de nosotros se siente atraído por no dejar estos elementos pendientes. Hacerlo nos da una sensación de orden. Los bienes virtuales son objetos intangibles que pueden ser obtenidos como recompensas a través de puntos creando una economía de juego. Requieren de un lugar para adquirirlos, cambiarlos o regalarlos a otros jugadores. Son objetos y bienes intangibles que los jugadores usuarios compran o ganan para utilizar en sus juegos en línea. Pueden ser de varios tipos, vestidos, armas o decoraciones, para hacer más atractivos los avatares con los que se juega, hasta pistas, trucos o recursos para avanzar en los juegos o para conseguir metas en ellos. Tipos de mecánicas. Las mecánicas de juego son con las distintas acciones, comportamientos, técnicas y mecanismos de control que se utilizan para convertir un juego en una actividad. Con ello se consigue crear una experiencia atractiva y de fácil adhesión para el jugador. Incluye puntos, niveles, premios virtuales, clasificaciones, desafíos, misiones o retos y regalos. Turnos. Se refiere a una participación de usuarios alternada. Participación secuenciada por parte de los jugadores que se van alternando y es rotatoria. Es la mecánica de muchos juegos de mesa. En algunos turnos solo juega un jugador, en otros se alterna con otros jugadores o el sistema, en otros varios jugadores preparan su turno a la vez.
Puntos de acción. En esta mecánica el jugador puede llevar a cabo una variedad de acciones o movimientos hasta que agota los puntos de acción, que pueden variar durante el juego, es decir, el usuario obtiene o pierde puntos conforme a su desempeño. Se refieren a aquellos puntos que se obtienen cuando a los jugadores se les permite usar los poderes de sus personajes. Los jugadores hacen pujas para ver quién realiza unas acciones particulares. Hay distintas formas de hacer los pagos debido por las pujas, normalmente recursos del juego. Cartas. Implica el uso de barajas de cartas que se utilizan como elementos de juegos cromos o que se utilizan para determinar el azar. Capturas. Los jugadores pueden jugar en tiempo real oportunos para capturar elementos o recursos del contrario. Azar dado. Se establece un elemento aleatorio a las posibilidades de acción del jugador. Movimiento. El jugador tiene que ocupar los espacios de juego con una idea estratégica de fondo. Administración de recursos. El jugador tiene que establecer la manera de optimizar su producción para interactuar con el juego y alcanzar los objetivos finales. Riesgo y premio. Los jugadores pueden optar por un elemento de riesgo azaroso que puede suponer un éxito o un desastre. Juego de rol. La mecánica principal es utilizar un avatar o un personaje y se establece la eficacia de las acciones en cómo de bien el jugador actúe y se adapte al personaje ficticio. Los juegos de rol se definen como aquellas actividades lúdicas en las que los participantes interpretan modelos de comportamiento que no son los suyos. Point and click. Los videojuegos muchas veces tienen esta mecánica básica de interfaz. Señalas un elemento de la pantalla y haces clic y lo activas o lo agarras o lo guardas. Tiempo real. Los jugadores actúan a la vez, por ejemplo, en la mayor parte de los deportes, en muchos videojuegos pasa igual, incluido los eSports. Resolución de enigmas, desde simplemente rellenar un test a componer un gráfico o interactuar con una base de datos u ordenar un video. Las mecánicas se dividen en las siguientes categorías. Mecánicas de inicio, conjunto de reglas que nos informan de cómo comenzar el juego. Mecánicas de progresión son las reglas que nos describen cómo se avanza en el juego. Condiciones de victoria se refieren a las reglas que nos describen cómo se gana, es decir, acciones que nos pueden llevar a perder. Mecánica según Marszewski. Aversión a la pérdida, nadie quiere perder algo que ha ganado. Narrativa, implicar a las personas a través de una historia que les permita contar la suya propia. Presión del tiempo, reducir la cantidad de tiempo que el alumnado tiene para hacer algo puede ayudar a centrarse en el problema. Inversión del tiempo, cuando empleamos tiempo y energía en algo, valoramos aún más los resultados. Customización, dar la posibilidad de personalizar la experiencia. Accesos limitados, permitir al alumnado acceder a ciertos contenidos cuando cumplan con los requisitos. Progreso, ser conscientes de la mejora. Curiosidad, dejar lugar al misterio y a la intriga. Estrategia, generar la necesidad de que los participantes planifiquen sus acciones. Recompensas aleatorias, sorprender con recompensas que no sean esperadas. Misiones, enlazar diferentes retos para multiplicar la sensación de logro. Regalos, se trata de entregar al usuario un bono por el logro de una determinada actividad o reto o por un desempeño sobresaliente. Pueden ser reales o virtuales, incentivan el altruismo y fomentan la colaboración entre participantes. Se consiguen tras conseguir un determinado número de puntos o monedas o después de superar una misión especial. Estética se refiere al uso de imágenes atractivas, integra elementos tales como gráficos, efectos musicales, ambientación y la propia narrativa del juego. Se relaciona con todo aquello que observa el jugador y que lo involucra con el juego, o por lo contrario, que ocasiona el desinterés de este. Esta tiene como objetivo lograr que el jugador comprenda las mecánicas y que se adapte a las dinámicas. Este elemento se relaciona con la fantasía, historia, desafío, comunidad, descubrimiento y expresión que tienen como objetivo estimular a los jugadores a que permanezcan en el juego. La estética se refiere a lo que percibe el jugador, ya sea a nivel visual, sonoro, que implique el uso de cualquier otro sentido. Es la inmersión en el juego como la percepción de la experiencia que conlleva.